Has estado intentando perderte, ¿cierto? Desde que conociste al pulpo, no ves las cosas como solías hacerlo, ¿cierto? Te preguntas cómo, pero muchas criaturas conocemos al pulpo a pesar de que ahora estemos tan lejos del mar. Pero vas por buen camino, y es porque quieres conocer más, otros mundos, verlos de cerca porque, claro, sigues queriendo ver. Tuviste suerte de encontrarte conmigo. Te daré unas pistas. Solo prestar atención no es suficiente, o al menos como lo haces tú, buscando con los ojos, con apuro, sin descansar, algo tan propio de tu especie. Es difícil vivir como el náufrago si no tienes el jardín a tu alrededor, porque los mundos que nos rodean, que se entretejen con el nuestro y que tú quieres conocer, no siempre están a la vista. Prestar atención es solo el principio. Lo que sigue es guardar silencio, escuchar y esperar. Si tu ambición y tu sed de conocer te alejan de la superficie, y si me preguntas cómo seguir haciéndolo, te diría que el primer paso es encontrar a ellas que tejen y esperan. Ellas de los lenguajes sutiles, que la mayor parte del tiempo se ocultan de la vista. Ellas te enseñarán lo que es vivir en la quietud y el silencio. Sí, son las arañas, y quienes te enseñarán otros sentidos con los que percibir el universo. Ahora, guarda silencio. Cierra los ojos, abre tus oídos y espera. Deja que las arañas te envuelvan en su manto de seda. Tanto creíste estar buscando, que olvidaste lo que es perderse. Parece que ese es tu camino. El camino que elegiste para llegar a nosotras. Hola, mi nombre es Galo y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. Tal como prometimos en la primera temporada, hemos vuelto, y esta vez con un nuevo encuentro. Dejamos al pulpo, resurgimos a la superficie y nadamos hasta la costa para encontrarnos en un mundo completamente distinto, más terrestre y poblado de filamentos. Esta vez, a través del acto de escuchar, de la enseñanza del pulpo de prestar atención, es que nos vemos enredados en los tejidos de misteriosos seres de 8 patas. Las arañas son las que en esta temporada nos guiarán a través de los 8 capítulos patas que la conforman. Sus sedas tejen redes y amplían sus percepciones del mundo que las rodea, comunicando historias y agudizando los sentidos ante la más pequeña vibración. En esta temporada no seremos uno, sino muchos. Cada capítulo es un cambio de piel, un ejercicio de imaginar diferentes percepciones, sentires y formas. Habitando los tejidos arácnidos, buscaremos vivir un vaivén en múltiples direcciones, ampliando las dimensiones que habitamos y mutando entre lo humano y lo arácnido, entre lo grande y lo pequeño, todo siendo una misma cosa, como la araña en su tela, existiendo en una gran red de relaciones. Un infinito desplazamiento hacia lo desconocido que permite lo pequeño, para que el mundo se haga cada vez más grande. A continuación, Catherine Ábalos, coordinadora de Educamac, les presentará la editorial del capítulo de hoy,
para luego tener una conversación con nuestras invitadas Daniela Céspedes y Violeta Sotomayor. Según relata el poeta romano Ovidio en sus Metamorfosis, Aracné era una talentosa tejedora que tras alardear de sus dones fue desafiada por la diosa Atenea, patrona de las ciencias, las artes y la sabiduría, a competir por la fabricación del mejor telar. Mientras la obra de Atenea describió grandes victorias de los dioses, con escenas de batallas triunfales, el telar de Aracné denunció las muchas engañosas aventuras amorosas de los dioses. Tras la competición, por su orgullo e insubordinación hacia la divinidad, y digámoslo, por la gran belleza de su tejido, Atenea torturó a Aracné a tal punto de que ésta acabó por suicidarse. Sin embargo, la diosa decidió finalmente dejarla con vida, aunque convertida ahora en araña. Aracné, de cuyo nombre deriva la palabra araña, se transforma en la primera de su tipo, madre de todas las demás, una artista tejedora que desafió a los todopoderosos dioses a través de sus creaciones. Y es que entre las características más icónicas de estos artrópodos están sus glándulas sericígenas, productoras de un enigmático filamento que se endurece al ponerse en contacto con el aire, la seda. Esta es usada por las arañas en buena parte para fabricar sus famosas telas, las cuales son producidas con distintos tipos de composición según sus distintas funciones. Las arañas son uno de los grupos más diversos y abundantes entre los animales terrestres. Empezaron a evolucionar hace unos 400 millones de años. Las hay en el mar, en espacios domésticos, en las selvas, praderas, campos y también en subsuelos. Incluso pueden volar y viajar kilómetros gracias a la carga electrostática negativa de su seda, que repele la energía negativa del aire. Las hay muy pequeñas, así como hay arañas tan enormes y poderosas que pueden cazar vertebrados, como pájaros y ratones. Viven en todos los continentes, excepto en, adivina dónde. Sí, en la Antártica. Se caracterizan por tener 8 patas, con muchos pelos minúsculos llamados tricobotrios, que conducen a células nerviosas. Estos pelos les ayudan a sentir sutiles movimientos del aire y captar de esta manera la menor de las vibraciones. Son muy sensoriales. A pesar de que la mayoría de las arañas tiene mala vista, en una fracción de segundo pueden sentir cuando un insecto se acerca, percibiendo incluso las vibraciones de ondas sonoras. Si bien no poseen antenas como los insectos, cuentan con pedipalpos, patas modificadas más cortitas que se pueden ver de frente y que cumplen una función muy similar. Muy cerca de esta zona encontramos los quelíceros, mandíbulas que conectan los colmillos con sus glándulas venenosas. Todo esto puede producir temor e ideaciones terroríficas, como lo pensó el director Jack Arnold en Tarántula, película de ciencia ficción de 1955, en la que tras fallidos experimentos de laboratorio, una tarántula crece para alcanzar el tamaño de un edificio, devorando todo a su paso. O como la aparición de Shelob, ella la araña, habitante de las montañas del terror, en la Tierra Media, donde se enfrenta a Frodo y Sam en la saga del Señor de los Anillos. Un último ejemplo es Aracnofobia, película de 1990 que relata cómo se desata el caos en un pequeño poblado de Estados Unidos, después de que se cruza una araña exótica con una araña doméstica, multiplicándose por todos los espacios y buscando atacar especialmente a los humanos. Pero calma, este tipo de comportamiento es nada habitual. Como dice el entomólogo austríaco Karl von Frisch, las arañas, cito, no se merecen ni nuestra hostilidad ni nuestra indiferencia. Ningún daño nos hacen, por el contrario, nos liberan de muchos insectos molestos y perjudiciales. Y de todos los animales que se ponen a vivir en nuestras cercanías, se cuentan entre los más interesantes. En esta nueva temporada, las arañas, uno de los muchos seres minúsculos a quienes apenas les prestamos atención, nos invitarán a descubrir más de su deambular, sus escondites, sus formas de percibir el mundo y dejarnos guiar por sus distintos tipos de filamentos. Bienvenidas y bienvenidos al Bosque de Seda, segunda temporada de Lejos de la Superficie.
Para dar inicio a esta temporada, nos encontramos hoy con 2 invitadas. La primera es Violeta Sotomayor. Ella es licenciada en Ciencias y magíster en Ciencias Biológicas en la Universidad de Chile. Ella es investigadora en el área de la entomología y ecología sensorial y neuroetología de artrópodos, particularmente en el estudio de la conducta, percepción olfativa de insectos y sus relaciones ecológicas con su medio. Y además forma parte del colectivo audiovisual Visitante. Por otra parte tenemos a Daniela Céspedes. Ella es directora de Pliegue y de Surreal Chiloé. Es psicóloga con un posgrado en estética y máster en arte contemporáneo de la Universidad de Barcelona. Es cineasta y productora audiovisual, investigadora, traductora y docente de estética materialista, filosofía poshumana y psicología de la percepción. Hola a ambas, bienvenidas. Hola, Olis. ¿Qué tal? Ambas están aquí para conversar desde sus propias perspectivas de las arañas, de sus cuerpos, de las formas en que desde nuestras experiencias humanas podemos pensar en ellas e intentar comprenderlas. La idea de esta conversación es integrar la mirada científica de Violeta con la de la estética y la filosofía de Daniela. Para estos efectos, antes de este encuentro, les enviamos a ambas una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensan cuando les dicen imagina que eres una araña? Para eso nos gustaría mucho que partieras tú, Violeta, hablándonos un poquito de esto, hablándonos de qué podríamos encontrarnos en el mundo de las arañas si es que fuéramos mucho más pequeñitos y con 8 patas. Qué entretenida pregunta. Sí, ahora sí. Si me imaginara siendo una araña, qué locura. O sea, primero tengo un cuerpo absolutamente distinto, tengo una cabeza, tórax, juntas, pegadas con una pelota gigante que sería mi abdomen, con 8 patas, sin piernas, solo 8 patas, sintiendo el mundo muy distinto a como lo siento ahora, la percepción de mi propio cuerpo súper diferente, cómo me muevo en el espacio, cómo voy sintiendo el mundo alrededor mío a través de todas estas prolongaciones de mi cuerpo que en mi cuerpo humano no existen, y cómo se va sintiendo todo a través de las vibraciones, a través de los olores, a través de los sabores de la tierra. Podría ser una arañita metida abajo de la tierra, como son muchas arañas, no solamente estas que hacen redes. Me imagino siendo una de esas, las que está metida bien abajo de la superficie, encontrándome con estos seres que nosotros vemos muy chiquititos, pero son de mi mismo porte siendo yo araña, como los 100 pies, como los gusanos, los anélidos, como escuchando yo creo el borboroteo, el gru 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 de las bacterias, de los microorganismos al lado mío, pillando cúmulos de bacterias, cúmulos de hongos, encontrando las raicitas, pero todo a través no de imágenes como nosotros estamos acostumbrados, sino que a través de cómo vibra ese honguito, cómo va a vibrar ese otro 100 pies que está pasando al lado mío, en esa oscuridad absoluta que es abajo de la tierra, mientras busco algún bicho vivo para comerme, porque somos terribles depredadoras. Así me imagino el mundo. Igual está cuática esa imaginación, porque ¿cómo te imaginas tú sintiendo el mundo con 8 patas en vez de 2 brazos, como si fuera ahí una pura mano? No sé si será igual de sensible que nuestra propia mano cada una de esas 8 patas, quizás. Unas más, unas menos, no sé. Pero es como, me imagino siendo como una mano, una mano abajo de la tierra, sintiendo todo, como una manito. Yo creo que es lo más cercano a lo que puedo imaginar, ser una araña, como ser una de nuestras manos. Ahí me quedo con mi respuesta. Bueno, Daniela ya nos respondió un poco a través de un correo, pero nos gustaría mucho si nos puedes hablar un poquito de cómo sería para ti esto. Sí, yo me acuerdo que lo primero que pensé en la formulación de la pregunta, como imaginar que eres una araña, que el tema de imaginar algo conlleva siempre representarlo fuera tuyo. Entonces, si tú te imaginas un mar, yo le decía a las chicas que cuando a ti te dicen imaginas un mar, lo primero que piensas es en el horizonte del mar. Entonces, una línea horizontal
y lo ves calmo, ¿verdad? Y es distinto a la formulación como estás en el mar, ¿qué sientes? Entonces tú lo sientes dentro o te sientes ahogada en el mar o envuelta en olas o sientes el frío. Y es una pregunta que es mucho más sensible porque estás como involucrados en algo. Y nuestra capacidad de imaginar siempre nos exterioriza del mundo. Entonces ese tipo de preguntas nos permiten crear representaciones sobre las cosas y nosotros nos dedicamos también a pensar eso. Entonces pensaba mucho cómo sentiría como araña, como tú lo respondiste. Y claro, lo primero que pensaba yo era, en primer lugar, si es que acaso algo así como una araña puede sentirse sí misma. Entonces, porque uno tiende como a proyectar el yo, que nosotros tenemos dos ojos y miramos hacia el frente. Entonces, lo primero que pensamos es que estamos mirando hacia el frente, como que si la araña mirara, ¿no es cierto? Y las arañas tienen mala visión, pues, como tú decías, funcionan a través de la vibración. Es más bien táctil o sonoro lo que hacen las arañas. Por supuesto, yo no sé el detalle, pero en términos de sensibilidad es distinto. Y por otro lado, también por la desarticulación que tienen, es muy diferente a nosotros porque nosotros estamos pensados en un eje vertical, mirando hacia el frente, y lo que somos nosotros generalmente lo asociamos a nuestro rostro. Entonces, si tú quieres eliminar la identidad humana, lo primero que tienes que eliminar es el rostro. Y en las arañas nosotros, al contrario, le damos la identidad en sus piernas. Entonces, es otro tipo como de, ¿no es cierto?, de ubicación local de qué es una araña. Uno nunca dice sus ojos o su cara, ¿no es cierto? En cambio, un humano sí. Un humano se reconoce frente a otro por eso, por la forma del rostro y el conocimiento que nosotros tenemos de los gestos del rostro. Entonces, claro, es muy difícil imaginarse ser una araña porque uno al tiro empieza a proyectarse a sí mismo en la respuesta, como estando como en un yo, en un cuerpo, como si uno se pusiera como un corpóreo. Cuando lo que cambia es completamente todo, o sea, cambia la distribución, como tú decías, del cuerpo, qué es lo que constituye tu espacio. Y en particular a mí me llama la atención las arañas, que es lo que yo quería como reforzar acá, es cómo producen el espacio físico, porque van moviéndose y produciendo su espacio, sobre todo las ¿no es cierto?, las que producen redes, que es diferente a como nosotros nos hemos separado del espacio. O sea, nosotros somos humanos y podemos vivir en la playa, en un edificio, pero uno no puede pensar eso de los animales o de otro tipo de existencia. Entonces es muy raro pensar como el cuerpo fuera de lo que produce el espacio físico, ya sea la araña, etc. Entonces, básicamente, no contesté la pregunta, pero dejé la contrapregunta, ¿cachai? Que es como, si pensamos en la araña, hay que pensar también otras cosas, que es como hacia dónde va, cómo se mueve. Si es que las piernas son lo más importante, entonces el movimiento es lo clave en la araña. Y si es que se llaman piernas también, porque ni pies podrían ser con el nivel, ¿no es cierto?, de suspensión que tienen. Entonces, yo sé que era araña en general, pero yo me enfoqué en una araña que no era la tuya y ahí sí quizá nos separamos, porque yo sí pensé en las arañas claro, las típicas de orbe, que son como las más comunes, o sea, las que tienen más, las que se conocen más. Las telarañas, digamos. Eso por ahora. Claro, a diferencia, puede ser que la Viole se fue hacia un mundo mucho más subterráneo por tu especialidad, o al menos como que en realidad... Claro, por mi amorcito al suelo. Ajá, sí, amor al suelo. Porque digamos que tú no eres especialista, o sea, no llamamos a Viole porque fuera especialista en arañas, sino porque estudias a los bichos en general y te has especializado en uno en particular, que son las cucarachas. Uh-huh. Entonces, ¿puede ser que tu respuesta haya estado vinculada a eso? Puede ser, sí. Yo en realidad cuando me imagino una araña bajo la tierra, como que se acerca mucho más a pensar también en una cucaracha. Claro. Pero pasa algo parecido, pasa algo, o sea, el hacer una red y ponerla ahí como en el mundo es como una prolongación de tu propio cuerpo también, es como si fuera una prolongación de esa sensorialidad. Y es lindo lo que decía la Dani, como esa construcción del mundo donde tú vives. Y yo creo que eso pasa a todos los niveles, no solamente cuando uno hace una red, que es algo como que se parece quizá, yo siento que se parece más al humano, como de armar estos mundos que habitamos.
Pero abajo de la superficie pasa, yo creo que lo mismo. Como que todo ese mundo que habita la araña también lo arma la araña. Todo el rato con su accionar, como con la acción constante que ocurre durante su desarrollo, va armando su mundo circundante, como el mundo que la va rodeando. Ya de repente es medio complicado entender eso, porque es como, ¿cómo? Ella no crea la tierra, ella no crea los otros bichos que están alrededor de ella, pero solamente puede percibir esas cosas debido a que tiene las estructuras para percibirlas también. Y esas estructuras se van construyendo en esa comunicación con las cosas, en ese constante vivir con esas cosas, ¿cachai? Entonces, si no está la araña con todos esos sensores, ese mundo de la arañita no existe. Y van a haber mundos que nosotros vamos a poder mirar desde afuera, pero que no van a ser el mismo mundo que va a tener la araña, que ella misma va construyendo con su sensorialidad. No sé si entiende. Sí, totalmente. Bueno, yo vi un documental en donde, o no sé si era un documental o tal vez lo leí en un libro, que era como llegan a ser tan aéreas y volátiles las telas de araña. Y habían unos esquemas que mostraban que los primeros como telas de araña eran como subterráneas, como que eran hoyitos, y de a poco como que se fueron expandiendo hasta que salieron a la superficie y empezaron como a extenderse como por sobre el suelo y empezaron a conquistar otros niveles como de la biosfera, que no ¡Qué era como bacán! solamente el subsuelo. Ajá. Entonces como, también es como ¡Qué interesante, lindo! es como Sí, empiezan a elevarse como producto de su propia evolución y la aparición de nuevos géneros y nuevas especies. Claro. Y eso es también algo que comentaba Dani en la reunión que tuvimos, cómo las arañas también habitan en diferentes ejes, por ejemplo, que los seres humanos, como no solamente ubicándose como nuestros dos ojos paralelos al horizonte, por ejemplo, entonces pensar el adelante y atrás de un lado y al otro, como en un plano quizás más cartesiano, sino que las arañas, por la forma en que se mueven, que también mencionaste, se dirigen también de hacia arriba y hacia abajo, y en diferentes direcciones y en una relación diferente con su medio en las dimensiones que toma. Claro, es que yo creo que también construyen su eje, que lo cual es súper interesante, porque en el fondo la tela de araña es, bueno, las arañas como culturalmente primero se asocian a la ingeniería, porque básicamente producen un tipo de material que es más fuerte que el acero. O sea, no existe un material que pueda imitar la fuerza de tensión que tiene una telaraña. Y uno se imagina una telaraña como una cama saltarina, ¿no es cierto? Pero no lo es tampoco, porque la araña no rebota. Entonces tiene un nivel de amortiguación la araña y que tiene que ver con una topología. Entonces, la araña para mí es una geometría al final. Tú tenés que pensar que la araña siempre va a estar en un espacio que va a estar rodeado por el espacio que creó y va a estar en una parte de la telaraña en particular, ¿no es cierto? Y la telaraña también cambia muchísimo de textura y de pegamento. Hay partes que no tienen tanto pegamento, hay partes que sí, hay líneas que van radiales, otras líneas que van más espirales, donde está como tentando a lo que entra a la telaraña o se va. Entonces, aquí lo interesante del eje es que nosotros vivimos en ejes de 3 dimensiones, ¿no es cierto? Como tú decías, en donde, además por la forma en cómo está configurado o cómo hemos configurado nuestro cuerpo, que hay antropólogos que dicen que nosotros caminamos hacia adelante y nos volvimos bípedos por nuestra relación con el bosque, en realidad. Entonces, la idea como de habitar el bosque nos permitió erguirnos también. En cambio, ya el cambio radical que es estar en el suelo, en un suelo que además no es un piso fijo, sino que es una red, que además es pegajosa y, como les digo, como que requiere esta vibración, porque las arañas escuchan a través de la vibración de los bichos caminando. Entonces todo eso cambiaría, si nosotros viviéramos en un mundo arañesco, la ingeniería completa cambiaría. O sea, en el fondo no viviríamos en edificios, no tendríamos suelo, ¿no es cierto? Viviríamos suspendidos en distintas partes y suspendidos en distintos ejes, y habría toda una relación con el aire, aunque sea del suelo, porque hay todo un vuelo que tienen las arañas y que tiene que ver con los barcos. O sea, las velas de los barcos evidentemente están inspiradas en las arañas, porque las arañas vuelan con
el viento que pasa, toman el hilo y lo toman a su favor. Entonces bacán, van componiendo con lo que tienen, aunque estén en el suelo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son ingenieros en ese sentido. O sea, a mí me hace mucho sentido que sean los artistas de la ingeniería, porque están todo el rato tratando de producir espacio, ¿me entiendes? Como son arquitectas y son ingenieras y tienen ese matiz como de producir geometrías. Claro, y es lindo porque eso no es como que haya un diseño previo en la mente de la cucaracha, es decir, de la araña. Uh-huh. Como que mirar así una esquinita y dice, sí, voy a hacer mi tela. Sino que va apareciendo solamente, va apareciendo con el accionar de esta araña, dando vueltas en su tela. Es muy bonito eso también. Y como mencionabas lo de la frontalidad de la mirada en el humano, que tiene mucho que ver con nuestra como nuestra socialidad, como que nosotros somos bichos súper sociales, nos miramos de frente, tenemos mucha expresión en la cara y en contraste con la araña, que son unos seres súper solitarios, que tienen estos ojos, ¿verdad? Que tienen múltiples ojos, la mayoría de ellos también tiene 8 ojos, pero no son ojos compuestos como los insectos, sino que son ocelos, que ven pequeños destellos, pequeños matices de la luz, ven la luz polarizada, como también lo hacen las abejitas con su ocelo en la parte frontal. Y me imagino como si nosotros fuéramos araña, entonces cómo cambiaría también nuestra posibilidad de socializar, nuestra posibilidad de expresarnos a través de los ojos, de la mirada, todo lo que nos expresamos como seres humanos, cómo cambiaría eso también. Entonces no solo tendríamos ciudades suspendidas, sino que también tendríamos organizaciones sociales probablemente súper distintas. Porque cambiaría esas relaciones uno a uno entre humano-araña, y ahí cambiaría también en esa transformación, como en la posición en el espacio, también generaría cambios, yo creo, en ¿cómo se llama? Como en las jerarquías también sociales, en las jerarquías políticas, como me imagino. O sea, todo sería diferente, yo creo. Todo sería totalmente extremadamente diferente. Sobre todo porque cambia nuestra sensorialidad en el mundo. Qué brígido. Y nuestra forma de movernos en el mundo y de construir el mundo. Claro, porque al final nuestra sociedad está muy construida y ha acentuado nuestra percepción visual. No es que solamente porque somos más visuales hemos hecho una sociedad visual, sino porque además la hemos acentuado mucho. Y eso tiene que ver con que nuestros ojos, nuestra visión nos protege del contacto directo. Por eso hemos inventado teles, cámaras, porque además no solamente nos evita mirar al tiro, sino que podemos mirar en una tele algo que no necesariamente tenemos que contactarnos. Hemos logrado como exteriorizar completamente el contacto, y esa lejanía con las cosas es algo que también hace la araña, pero de una manera como muy vinculada con la ecología. O sea, en el fondo yo creo que lo que la telaraña hace en muchos casos es crear como una alfombra roja hacia la muerte, o decir, aquí ya, de aquí en adelante, ¿no es cierto?, es mi lugar, que igual voy a ser respetuosa con el mí, porque no sé si la araña se ve como mí. Eso sería muy raro, no lo vería muy raro que se sintiera propia, porque como está tan acoplada al ambiente, me parecería que viera como también la telaraña como propia. Igual creo. Pienso que lo propio sería todo un ambiente más que solo su cuerpo. Si no, uno la podría ver sola nomás. Y eso nunca ha pasado. Siempre tienes algo como vinculado con el ambiente. En cambio, los seres humanos sí, pues uno puede decir solo. Que eso también es bueno cuestionárselo, porque ¿son solas las arañas? Quizás, no sé, quizás no. O sea, a lo mejor no hay 2 arañas de su misma especie, pero a lo mejor porque no piensan en especie, po. Entonces, pero nosotros sí podemos estar solos, digamos, o lo buscamos quizás. Sí, yo encuentro interesante como pensar las arañas de manera más contextual a propósito de los mundos circundantes que había mencionado Viole, ese concepto que de pronto luego lo podría como recuperar y explicar un poco, pero también lo quería conectar con esta idea también que uno se fabrica de las arañas a propósito de pensarlas siempre en estos lugares oscuros, y que también hay una especie de imaginario colectivo, como de también hay una cultura visual que está asociada como a lecturas que les damos
las personas, los seres humanos, a las arañas como entidades como malditas, como siniestras. Entonces, como también pensar, como incluso cuestionarse a la araña si es que ella tiene como una propia percepción, ¿cachai? Como de sí misma, es muy interesante también para desarmar ciertos como estructuras mentales que traemos a la hora de pensarnos en relación con estos otros bichos como tan distintos. Sí, pues. Sí, es loco que nos genere tanta, bueno, los humanos que nos genere tanta aversión esta anatomía. Bueno, la araña igual hacen cosas medias tenebrosas quizá, como ser depredadoras, de comerse bichos vivos, esa cuestión como de estar esperando, agarrar a un insecto, envolverlo en esta tela de seda y comerlo, muchas veces vivo, otras veces muerto, le inyecta veneno. Claro, da mucho material para cuentos de terror en realidad. Y por lo general, desde la entomología, para poder abuenar a la gente con los insectos, hacemos una cosa que es hablar como de los servicios ecosistémicos, que a mí me carga ese concepto, porque al final se vuelve súper antropocéntrico, como decir de que, claro, que genera muchos roles ecosistémicos que son importantísimos para el funcionamiento de las dinámicas planetarias, para la dinámica de los bosques del planeta, y las arañas hacen cosas muy particulares y muy especiales, por ejemplo, mantener la porosidad de los suelos, permitir el ciclaje de nutrientes al comer materia orgánica y devolverla a la tierra para que esté disponible, para que vuelva a ciclar en los ciclos de la vida. Pero encuentro que es muy valioso hacer esto, como de ponernos en la perspectiva de las arañas, porque nos abre el mundo, pues nos abre el mundo como humanos, nos abre el mundo de que la percepción humana no es la única cosa que existe, que este mundo que vemos nosotros es una cuestión que experimentamos debido a nuestra propia estructura y no porque que sea lo definitivo, pues que sea lo definitivo para todos los animales y que todos los animales estén viviendo dentro de esta percepción de mundo, sino que cada uno vaya armando la suya propia, como que es una invitación a la imaginación súper linda. Y también un respeto que genera un respeto a la vida muy lindo también, como que invita a tener esa empatía también con otros seres del planeta. Por eso yo invito a la gente a mirar estos seres, imaginarse, hacerse esta misma pregunta que nos hicieron a nosotras, como que me parece muy valioso abrir esa ventanita de imaginación. Uh-huh. ¿Y Dani? Como a propósito de esa misma pregunta, como de estos como contenidos que vienen plegados a estos conceptos. Tú dices como la visión que se tiene de la araña como en la cultura más terrorífica. Yo sé, depende porque hay como, desde la cultura mesopotámica, los egipcios tenían toda una cultura con los escorpiones, pero también con las arañas. Pero yo creo que siempre ha tenido que ver con la tela de araña. O sea, en el fondo, si uno ve los mitos y uno ve el cómic, siempre ha tenido que ver con la construcción de un material orgánico. Y eso es muy fascinante de que un cuerpo produzca un material. Entonces, la idea de que vuelen y de que produzcan un material es muy terrorífico en el sentido de que no existe otro ser en la naturaleza que lo haga. Y uno se pregunta, ¿en qué condiciones aparece algo así? O sea, ¿en qué condiciones aparece algo, la necesidad de crear una tela? Yo creo que eso es súper importante para entender a las arañas, como por qué afectos perceptuales o del ambiente hacen que un cuerpo cree dentro de sí un material que tiene que expandir. Porque, por ejemplo, nosotros no creamos materiales, o sea, nosotros producimos tecnología, pero nosotros la tecnología que produjimos lo hicimos a través de la conciencia, o sea, la aparición de la conciencia en el ser humano es nuestra capacidad para exteriorizar, para poder mirar las cosas desde lejos, digamos, que es nuestra capacidad de intelectualizar las cosas. Y por lo tanto, ese cambio en el ser humano nos permitió poder crear tecnología, como tú decías, para poder expandir lo humano. Entonces, lo interesante de esto es que cuando uno aparece en el mundo, cuando uno nace con la tecnología antes que uno. Hay un mundo totalmente hecho en el cual uno nace. Y uno claramente se vuelve humano a través de la tecnología, no al revés. No es que el humano haga la tecnología. Si tú no te enseñan las fracciones, no te enseñan álgebra, jamás en todos tus años de vida se te ocurriría el álgebra. Te tienen que enseñar el álgebra, o sea, imposible que a ti se te ocurra solo. Uh-huh. Entonces, nuestra capacidad de poder sistematizar el conocimiento
en tecnologías en concreto o en arquitectura es lo que nos ha permitido como humanos ser humanos. Si no, nos pareceríamos mucho más al ambiente. O sea, si estamos llenos de arañas, probablemente empecemos a imitar a las arañas. O como le pasa a Tarzán en Disney, que termina como caminando no solo en 4 patas, sino que, ¿no es cierto?, como que cambia su configuración completa. No me veo, pero es como usa su hombro para los lados, como lo hacen los primates. Entonces, La muñeca da vuelta. claro, y las arañas igual imitan a otros animales. O sea, por eso hay arañas que son, bueno, las raras que son azules, hay arañas que son más grandes, me imagino, en cierto tipo de clima. Entonces, Peludita, y claro, una que come paja. peluda, etcétera. Porque yo creo que al final, si no tuviésemos la tecnología o la educación, todos seríamos el animal que tenemos más cerca, digamos, o muy parecido. Como pasa con la gente que se queda, que ya casi ni pasa, pero hay gente que se queda abandonada con animales. Bueno, vi un TikTok de un caballero que se quedó como 8 años con animales. Y vivió Con igual, lobos. Con El lobos. señor de lobos, el español. Y aprendió cómo hablar con lobos y todo el asunto. Pero claro, el asunto que seamos humanos yo creo que tiene que ver con la educación. Y en el caso de la araña en particular, a mí me parece que lo que genera mucha más tensión es, uno, que son venenosas y que además generan un cierto suspenso para cuándo van a, ¿no es cierto?, envenenarte. Entonces eso produce que uno haga un guión bueno de suspenso. O sea, es como que te da al tiro el montaje del asunto. Sí, yo con lo que contaste recién, yo opino que a la araña le pasa lo mismo que a los humanos. Que toda esta capacidad que parece súper innata de construir estas redes increíbles que saca sus materiales de adentro de su cuerpo, que los va produciendo, yo creo que tal cual como nos ocurre a nosotros, que es imposible despertarse, o sea, nacer y espontáneamente, como si fuera una cosa innata, aprender el álgebra, yo creo que en todo el mundo animal, de hecho, yo creo, de que existe un componente de aprendizaje que es muy importante. Muchas veces este componente de aprendizaje no ocurre en el periodo post-embrionario, que sería la vida que nosotros podemos ver, sino que muchos de estos procesos ocurren cuando son huevitos, que ocurren procesos de aprendizaje importantes que van a determinar cómo va a funcionar este animal, las cosas que van a hacer, que va a realizar cuando esté en su fase adulta, por ejemplo. Y esto no ocurre solo en este periodo de vida del insecto, que va aprendiendo las cosas que hacer, sino que también ocurre a lo largo de la evolución. Y me agarro de algo que contaba la Katy recién, de que se veía que las arañitas armaban las redes bajo tierra, y después, con el pasar de las generaciones y generaciones y generaciones, van apareciendo estas redes fuera, que son las que nosotros conocemos y vemos colgadas. Y yo creo que al igual que nosotros, la araña y todos los animales en realidad van aprendiendo, van heredando no solamente un material, que es el material genético, sino que yo creo que todo lo que se realiza es un proceso de aprendizaje que se va formando. Quizás no es un proceso de aprendizaje igual al de los humanos, quizás tiene que ver con muchísimas otras cosas, por las particularidades de su cuerpo, las particularidades de su sensorialidad, de sus modos de vida, pero va apareciendo esto. Qué curiosa, voy a averiguarlo en el caso de la araña, cómo es que llega una araña a hacer una tela de araña. No sé si las arañas bebecitas hacen estas telas de araña en miniatura, sino que quizás lo van desarrollando a lo largo de la ontogenia hasta llegar a estas telas de araña maduras. Interesante, claro, porque ¿a qué edad aprendís a tejer? Claro, ¿Cuándo voy a la escuela de tejer? Claro, y es brígido porque igual las arañas llevan a todas sus guaguas adentro, arriba de su lomo, pues las envuelven los huevos en una bolsita de seda y se las llevan encima. Quizás incluso ese proceso es importante para acompañar a tu mamá mientras está tejiendo la telaraña. No sé. Me imagino que incluso ese momento puede ser importante en el proceso de aprender a hacer esta telaraña. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y claro, por los humanos pasa, es brutal, porque yo siento que somos humanos, llegamos a ser humanos adultos como somos ahora, gracias a que existe la sociabilidad. Como que si existimos solo en el universo, no podemos ni siquiera, yo creo, desarrollar esta capacidad de entender de que hay un mundo, que es lo que hacemos nosotros ahora, de que hay un mundo exterior y hay un mundo interior.
pasa mucho con las guaguitas, por ejemplo, que abandonan en los hospitales, que no tienen contacto humano, de que esas guaguas después tienen una mirada perdida, como que no saben distinguir a otros humanos, por ejemplo. O distinguir objetos, socializar, a responder sonrisitas, responder ruidos, no lo hacen. Porque es un proceso que se aprende desde muy pequeño. Encuentro muy loco. Por eso es que la gente que se cría con lobos o se cría con ovejas, incluso desarrolla estructuras corporales, como decía la Dani, distintas. Incluso eso es brígido, porque nuestra estructura corporal que tenemos nosotras ahora depende de esas interacciones que se van dando ahí, momento a momento, en la sociabilidad con nuestros Y que se grupos. intencionan también, po. Sí, pues Sí, todos los días en el computador, adiós cuello. Totalmente. Pero la Dani hace Adiós. ejercicio. Por lo Entonces, mismo, porque la testosterona está bajando. Me voy a volver Elon Musk, así. No hay testosterona. Pero igual es real, pues si no haces nada de fuerza todo el rato, y lo mayor que levantaste el compu, te atrofiáis completamente, porque nada que ver ahora, vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger. Cambiamos de programa, creo. Bueno, quizás volviendo A Spider-Man, Claro. tendríamos que hablar. un poquito, es interesante pensar en estos temas de las telas de arañas y la forma en que desde nuestra crianza todos estos pequeños elementos van configurando diferentes expresiones y diferentes formas de ser en el mundo, y cómo eso nos puede enseñar mucho de nuestra propia relación con el mundo y también como con lo que nos antecede. Porque creo que algo interesante de tenerlas a ustedes dos acá es cómo ustedes pueden pensar o cómo ustedes piensan en todo lo que se ha desarrollado desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy para que lleguemos a estar donde estamos. No sé, a mí me gusta pensar en el ser humano y después nosotros como pensando en todas estas otras especies que en verdad, si pensamos en las arañas, que son miles de diferentes tipos de arañas que tienen miles de diferentes expresiones, cómo cada una de esas expresiones cuenta un diferente relato de cómo llegó a ser a donde es hoy día. Y ahora me gustaría, como pasarles la palabra a ustedes, pensar en cómo estas diferentes expresiones y sobre todo el hecho de tejer y de relacionarse con el mundo de una manera como creativa, como lo hacen las arañas y como también creo yo lo hacemos los seres humanos, puede darnos una idea de cómo es el mundo quizás. Hacernos una mirada de las diferentes... Como diversidad de expresión. Sí, sí. Y de cómo los relatos, cómo todos estos relatos, toda esta infinidad de relatos configuran lo que es el mundo hoy. Y al final, ¿de dónde nos podemos agarrar para darle sentido? Ah, esa pregunta está, pero yo diría de nada, pero partamos con nada. Pero es que ya la realidad como es, basta, ¿cachai? Como para mí el mundo está en pleno, no necesita ni falta nada. Y por algo está así, po. O sea, incluso lo malo, lo bueno, está todo como respondiendo a otra cosa. Y a mí me gusta la parte que tú estás ahí como tratando de traer a la conversación, que es la de los señuelos, o de cómo la naturaleza se oculta, o cómo la naturaleza seduce. Da lo mismo dependiendo de quién lo leyó, porque Darwin, ni siquiera Darwin decía esto, porque en sus escritos de las orquídeas, que él amaba las orquídeas, no decía explícitamente que las orquídeas, digamos, como que engañaban literalmente, ¿no es cierto?, a las abejas. Eso es muy del neodarwinismo, que lee como la producción de expresión solo como para engañar sexualmente y utilitario o unilateral. A mí me parece que los señuelos son no solo bilaterales, sino que son composiciones. Me refiero como si tú le coqueteas a alguien, es distinto a cómo le coqueteas a otra persona. Y si es en una disco o si es en un café, estoy poniendo el peor ejemplo, pero voy a tratar de ser una armonista que todos lo relacionan al sexo, ¿cachai? No están obsesionados con eso. Ya, pero supongamos que sí, como que el señuelo no tiene que ver necesariamente con tu estructura, o sea, es un vínculo. Entonces, a lo mejor hay muchos vínculos que tienen los animales que son de juego, de experimentación y que nacen en el contexto vital del asunto. Entonces, si la araña, uno pudiese ver sus señuelos, son los señuelos que tuviste en ese contexto en particular. Me cuesta pensar que hay un señuelo general. Entonces son como expresiones que tienen que ver con las relaciones que crean
y por otro lado, y que uno siempre crea relaciones. Lo que pasa es que, ¿por qué nuestra cara está tan especializada gestualmente? Porque tendemos a dar señuelos a través del rostro. No decimos hola y levantamos las manos como para comunicarnos, tratamos de hacerlo. Hemos como ido anulando el movimiento exterior hacia un movimiento pequeño. Y en la historia del arte ha pasado lo mismo, o sea, lo que era como más exterior, más grande, se ha ido volviendo cada vez más pequeño. Entonces, y eso es porque hemos refinado muy sofisticadamente a que hay cosas que se mueven muy poco en el espacio, pero generan mucho cambio. Y eso es obvio que pasa con los animales, solo que uno no tiene los instrumentos para saber esas micro cosas que están pasando. Sí, pues. Y también pasa todo esto de querer entregarle un propósito a todo lo que hacen los animales. Como que la araña, o que sea, lo que sea, el gato, el perro, hace esto porque para... entonces quitarle entregar esa entrega de propósito a las cosas también amplía la mirada y de mirar el fenómeno desde otras perspectivas igual, como que quizá el ave está jugando, está experimentando nomás otra posibilidad de expresión en el mundo solamente y no está queriendo conquistar o no está queriendo generar pelea o aumentar su fitness, como dicen muchos ecólogos. Entonces, muchas veces, y esto es súper interesante, yo encuentro, que todas esas cosas a las cuales no le podemos dar explicación, a las cuales no están como que carecen de un propósito evidente para nosotros observadores humanos, son las cosas esenciales que se requieren para luego generar cambios evolutivos, por ejemplo. Por ejemplo, es probable que las arañitas, para poner un ejemplo, como desviándome el tema, ¿no? Es probable que las arañitas al principio hayan generado una tela de araña sin ningún propósito, que hayan generado un escupo que cacharon que se quedó pegado en la muralla de su pieza. Cacha, se quedó pegado el escupo. Mira, hermano, se generó. Oh, se quedó pegada una mosca. Oh, qué bacán, ahora puedo comerme una mosca mucho más fácil. A la próxima la hago de nuevo, la repetición. Entonces, el contexto puede haber sido una infinitud de posibilidades. Pueden haber sido muchísimos contextos distintos en distintos animales. Pero estas cosas de juego, de aparición sin propósito, son las que primero marcan la aparición de un cambio, la aparición de una conducta. Y por eso es que aparecen formas de vida tan diversas, porque cada animal con cada una de sus historias particulares va a terminar haciendo cosas también particulares en esos contextos, y que la repetición de alguna de estas cosas puede generar quizá una conducta más marcada, como hacer una tela de araña o hacer, qué sé yo, cualquier otra cosa. Por ejemplo, hay unas gallinas que viven en una isla con un volcán que buscan un lugar súper calentito para poner sus huevos. Y bueno, no sé por qué me metí en este ejemplo. Ya, pero usan su cresta, la cresta que tienen todas las gallinas, que son sensibles a la temperatura. Esta lo empezó a usar para buscar la temperatura para poner sus huevos. Y se especializó y apareció una estructura neuronal asociada a su cresta súper pulenta, súper brígida para encontrar y detectar la temperatura. Entonces, el uso continuo, quizá accidental, que tuvo en algún momento, sin ningún propósito, generó una estructura nueva y una diversificación de esta especie también. Entonces... Acabas de describir por qué la gallina tiene cresta. No. O sea, es porque esa gallina en particular tiene una cresta súper poderosa que detecta temperatura. Bueno, y esa es justamente como la idea detrás del relato, la repetición, el volver a traer. Y eso del volver a traer va cambiando constantemente y genera la diversidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Claro. La pregunta que yo me hago es como la opuesta, como ¿por qué las cosas se conservan? Eso sería porque evidentemente todo está cambiando expresivamente, pero ¿cómo es que las cosas se conservan? Es una cuestión muy extraña. ¿Cómo es que se repite una cosa generación tras generación, algo tan específico? Y yo creo que es una cuestión media también de cómo vemos el mundo. O sea, creo que nuestra conciencia y nuestra forma de ver el tiempo refuerza lo que se mantiene un poquito. Entonces nos hacemos menos sensibles a lo que cambia y nos hacemos más sensibles a los patrones. También nos educamos para ver patrones más que para ver diferencias. Entonces, pensamiento estético, el pensamiento sensible, que es todo lo contrario, como ir viendo matices, hacerte sensible a las cosas que no se pueden repetir, es como ir contra a la educación que nos hace
ver patrones, ver repeticiones. Porque lo evidente cuando tú eres pequeño es que ves todo diferente. Y después te tienen que educar para ver patrones. Y lo que te genera el pensamiento abstracto, que eres capaz de decir, bueno, esto es una gallina y esto también es una gallina. A pesar de que sin ese pensamiento abstracto es imposible hacer una comparación, porque uno sabe que son totalmente diferentes. Pero es una tendencia de nosotros a querer buscar, respuestas, como tú decías, como hay todo un marco utilitarista al respecto, como de buscar propósito en una acción. Y también a confundir acción de expresión, como que en el fondo la acción no va necesariamente hacia algún lugar, es una acción expresiva. Y también a ver patrones, como a tratar de responder las preguntas siempre clasificando o anatomizando o yéndonos al órgano en vez de lo que tú hiciste que era al revés, pues como mostraste el movimiento que produjo un órgano, no el órgano que produjo el movimiento. Y eso también es una tendencia muy científica, como a pensar que los órganos son los que, por lo tanto, esto. En vez de como mirar la etología cambia completamente eso, o sea, hay que mirar el movimiento de los animales y de ahí entender por qué son como son. Pero también uno puede cambiar, o sea, quédate 2 años sentado. Cambia completamente, yo creo que hasta cambia tu ADN en muchos sentidos si tú refuerzas tanto una conducta estática, ¿cachai? Entonces uno cambia todo el rato, ese es el tema. Muchas gracias Viole y Dani por esta interesante conversación y por venir a este primer capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie. Muchas gracias por escuchar también. Gracias. Has llegado lejos, criatura. ¿Deberíamos temer? De todos los seres que tejen la tierra con nosotras, ustedes son quienes más se han dejado llevar por el hambre. Y parece que eso es también lo que te guía. Pero el hambre en ti suena distinta. Un crujido curioso, quizás incluso parecida a la nuestra. Podríamos intentar ayudarte a satisfacerla. No nos molestaría compartir contigo algún fruto de nuestro bosque de seda. Este fue el primer capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie, el bosque de seda. Agradecemos a Daniela Céspedes y a Violeta Sotomayor por esta tan interesante conversación sobre ser araña. También agradecemos a Carla Schmid y María Figueroa por sus interpretaciones, a Pablo Madariaga por la mezcla y a Jaime Contreras y Salvador Pizarro por sus aportes musicales. La editorial de este capítulo fue escrita por Catherine Ábalos, la composición musical y la edición de contenido y de audio fue realizada por Galo Romero Siemens. La música de la editorial es Somewhere de Ángel Galán, accesible desde pueblonuevo.cl. Lejos de la Superficie es un podcast de Frecuencia Mac, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondart Regional de Difusión, convocatoria 2024. Mi nombre es Domingo Fuentes, soy coordinador de prensa y comunicaciones del MAC. Muchas gracias por escuchar, te esperamos en un próximo capítulo.